Bueno, actos, recorridas, los candidatos en plena campaña, falta muy poco para el 11 de agosto. Fernando Fraquelli, buen día. Buen día. Y en particular vamos a hablar de la situación de los agrodiputados que asumieron sus bancas en el año 2009. ¿Quiénes renuevan y quiénes no? Hay fenómenos que se dan en la política argentina y que se reflejan directamente en la elección más próxima y por eso se plantean después diferentes armados, contextos en el propio Parlamento Nacional. Mucho más cuando suceden fenómenos y hay una elección legislativa. Es lo que ocurrió en la República Argentina con el debate que se instaló respecto a la resolución 125, la resolución sobre el tema retenciones, y que después ocurrió la primera elección después de ese debate en el Congreso fue en el año 2009. Allí surgieron por parte de los diferentes partidos de la oposición, principalmente la Unión Cívica Radical, llevar en sus listas a referentes del campo, dirigentes agropecuarios, los denominados agrodiputados, cuando ingresaron al Congreso Nacional. Llega ahora el momento que va terminando el mandato, son 4 años de mandato, y cuál es el balance en definitiva, quiénes son los que hoy son diputados y que en diciembre terminan su mandato. Si te parece, vamos a compartir unas placas respecto a la lista de los diputados actuales. Actualmente, Ricardo Buiralde, de la Unión Cívica Radical de Formosa, el ex vicepresidente de la CRA, Ulises Forte, de La Pampa, Pablo Orsolini, del Chaco, Juan Casañas, del radicalismo de la provincia de Tucumán. Estos son agrodiputados que hoy tienen mandato hasta el próximo 10 de diciembre. Lucio Aspiazu, de la provincia de Corrientes, Atilio Benedetti, de Entre Ríos, Jorge Chemes, de Entre Ríos, que son del radicalismo, Ilma Re, de Entre Ríos, de la coalición cívica, algunos de los diputados nacionales, Gurmenecindo Alonso, que es cordobés cercano a Luis Juez, Estela Garnero, cercana a José Manuel de la Sota, Alfredo Olmedo, Salta Somos Todos, es el bloque de la provincia de Salta. Los agrodiputados que continúan el mandato, hoy por hoy, uno solo queda con mandato posterior a diciembre, es decir, 2 años más. Omar Barcheta, que entró por el FAP de la provincia de Santa Fe, es el ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina. ¿Quiénes son candidatos hoy? Buiralde, Benedetti, Ilmarré, Olmedo, que va candidato a senador, Alfredo De Angeli, que es candidato a senador por el PRO en la provincia de Entre Ríos. Este es el panorama de los nombres hoy de los agrodiputados que hoy están en el Congreso Nacional. Algunos, muy pocos, intentan renovar la banca, ¿no? Hay un panorama, Fernando, distinto al del año 2009 con respecto a esta expectativa que generaban los agrocandidatos que eran en aquel momento del 2009, después de la derrota que sufrió el gobierno con el tema de la 125 en el año 2008. Inclusive esto estaba expresado por el ex presidente de Carva, Pedro Apaolaza, que fue uno de los que, recordemos, más alentaba la participación política en aquel momento de los dirigentes rurales, que acaba de decir hace unas pocas semanas, fue una desilusión el tema de los diputados provenientes de las organizaciones agrarias. Pensamos que iban a trabajar para el sector, no lo hicieron, no se consiguió cambiar las agendas políticas y hoy esto prácticamente se ha desarmado. Esto es producto también de que más que un proyecto político propio o una propuesta propia, fueron llevando una postura de oposición al gobierno que fue en definitiva los únicos que los unió, los juntó y terminaron apareciendo en diferentes listas justamente para sumarse a esas posturas opositoras. Repasaba recién los 11 diputados que cumplieron mandato desde el año 2009. No es casual que el único que va por una renovación es Barcheta, porque Barcheta, además de ser dirigente y haber sido vicepresidente de Federación Agraria, es un militante del socialismo de Santa Fe y yo creo que renueva más que por eso. Tiene 2 años más de mandato. Claro, que tiene 2 años de mandato, entró incluso, claro, tenés razón, entró inclusive en otra tanda, la del 2011, y tiene una representación, diríamos, diferente a la del... A todo esto se suma también la desarticulación de alguna manera de la mesa de enlace. Es parte de ese proceso, Patricia Fernando, el tema de la mesa de enlace, que ha perdido ese poder de fuego que tenía entonces, esta desarticulación política. Si repasamos lo que veíamos recién en las placas, nos vamos a encontrar que varios de esos diputados provenían de la Federación Agraria, llegaban con una especie de mandato de representar a los pequeños medianos productores, cuando en realidad muchos de ellos eran provenientes de sectores de grandes terratenientes o
o propietarios de grandes extensiones de tierra que estaban dedicadas fundamentalmente a cultivos que iban hacia la exportación, no al mercado interno. Es decir, no tenían un vínculo, un arraigo tan fuerte con el pequeño productor, con el chacarero, como pretendían representar. Algo que también pasa cuando hablamos de dirigentes industriales, y vas a escuchar en cualquier dirigente industrial en el discurso defender a las pymes, cuando en realidad son parte de los grupos más concentrados del sector. A ver ¿no? si les parece, ¿cuál es el balance que hacen los propios diputados, los propios agrodiputados? Hablamos con Lucio Aspiazu, que es del radicalismo de la provincia de Corrientes, está terminando su mandato el próximo 10 de diciembre, no va a ir a la renovación. ¿Y qué balance hace de estos casi 4 años de gestión en el Congreso Nacional? Nosotros nos dedicamos todo el año 2010 y 2011 a hacer los proyectos que realmente necesitaba el sector agropecuario. Los proyectos están. Lamentablemente, bueno, no tuvimos la habilidad como para poder incorporarlos dentro de una labor parlamentaria y para que sean tratados en el recinto, ¿no? Pero los proyectos están, los proyectos importantes están, con una visión distinta capaz de lo que puede tener un político que viene de escuela, ¿no? Con nosotros con una visión productivista, no solamente en el sector agropecuario, sino en los distintos sectores, que puede ser la industria, primario, secundario o terciario, como quiera llamarle, en el desarrollo del interior para que producir riqueza, divisas que necesita el país y poder ser realmente un país totalmente agroexportador. Bueno, las cosas no se dieron, vendrán otros, los trabajos están, yo creo que son trabajos buenos y de calidad, es cuestión de pasarle el plumero y traerlo al recinto y ponernos a discutir y hablar y pensar en generación de riqueza.